Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos ven en esta ocasión. Tenemos el privilegio de tener con nosotros acá a Andrés y Catalina. Yo sé que en la iglesia local pues los conocen algunos, otros posiblemente no los conocen. Otras personas posiblemente es primera vez que los van a ver. Quiero decirles que ellos han estado con nosotros por muchos años y como en toda iglesia, muchas veces Dios usa personas que no se dan a ver, pero que hacen un trabajo de una gran importancia. Ellos son los que han estado trabajando y apoyando el Ministerio de Finanzas dentro del Ministerio, no solamente local, sino internacional de CCI. Y evaluando diferentes necesidades que tenemos como iglesia, pues vemos que una de las necesidades es de ser buenos mayordomos de aquello que Dios nos da. Y dentro de lo que Dios nos da, pues obviamente está el área financiera. Y dado que ellos han trabajado en esas finanzas y tienen su propia experiencia, no solamente en una preparación académica, sino también su propia experiencia personal y sobre todo como hijos de Dios, pues los tenemos como invitados. Ellos son los que nos van a ministrar en esta ocasión sobre la palabra y sobre los principios que en su experiencia personal y en lo que es lo que la palabra de Dios enseña de las finanzas, pues es importante. Ustedes yo sé que lo van a valorar mucho como nosotros, así que quiero dejar con ustedes a Andrés y Catalina. Bienvenidos y bendiciones. Y para ustedes pues aprovechemos Biblia, libreta y lápiz para aprender de lo que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Amén. Bendiciones. Gracias, pastor, y gracias a todos los hermanos del Centro Cristiano Internacional. Es un privilegio poderlos acompañar el día de hoy y hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con la mayordomía o con la administración o la gestión. Son palabras que quizás son complicadas para cada uno de nosotros en casa, pero que vamos a tratar de desglosar y más que eso, como transmitirles a ustedes esa experiencia que hemos tenido en los últimos años al haber llegado a Estados Unidos y haber formado nuestro hogar. De verdad ha sido una gran bendición y poder tener haber agrupado estos principios nos da la oportunidad también como de proyectarnos y de ver cómo las familias y las iglesias también en Perú, en Nicaragua, en Colombia, son bendecidas, ¿no? Entonces yo espero, verdad, que todos podamos ser bendecidos por estos conceptos y estos principios que vamos a tratar el día de hoy. Muy buenas noches y también quiero pues presentar a mi esposa Cata, que quiere saludarlos también. Hola, un privilegio que podamos compartir con ustedes algunos temas que muchas veces podemos caer en errores porque no los conocemos u otras veces porque no sabemos cómo practicarlos. Entonces, solamente vamos a tocar lo básico para poder llegar a tener una parte financiera en nuestros hogares próspera. Vamos a empezar. Amén. Vamos a hablar, como decía el pastor Nelson, en un principio de mayordomía. Y como les decía, ha sido una experiencia de pareja, es una experiencia que hemos tenido en nuestro matrimonio, con nuestros hijos a lo largo de estos, creo que un poco más de 16 o 17 años que hemos estado aquí en Estados Unidos. La idea es que tratemos 5 principios básicos que les vamos a explicar a ustedes en los próximos minutos en una primera sesión, y la segunda sesión, que va a ser en los próximos días, pues nos vamos a enfocar como ya en lo más técnico. De todas formas, es importante para nosotros que ustedes los conozcan, y yo pues, vuelvo a darle gracias al cuerpo administrativo de la iglesia y a los pastores por darnos la oportunidad de compartir esta enseñanza. Entonces, entrando en materia, hablamos de mayordomía, hablamos de administración y de gestión en todas las áreas de nuestra vida. ¿A quién no le gusta organizarse? Todos debemos estar bien organizados, pero hemos visto que antes de empezar a administrar, antes de empezar a ser mayordomos y a hacer buen uso de lo que Dios nos da en cualquier área de nuestra vida, llámese trabajo, llámese familia, llámese iglesia, nosotros debemos estar como un poco relajados, si lo pudiéramos decir así. Debemos aplicar principios que nos hagan a nosotros estar listos o preparados
para entrar en el área de la acción, digámoslo de esa manera, que es básicamente el área de la gestión. Una de las cosas que nos ha servido a nosotros con Cata, en todo el tiempo que hemos estado acá, y que hemos estado casados por casi 20 años, es no compararnos, ¿verdad? El compararse con los demás, digamos, de manera negativa, produce un efecto emocional un poco adverso a la voluntad de Dios. Amén. Esas cosas adversas producen descontento, producen desaliento y, digamos, la palabra más fuerte en este caso, producen envidia. Uno se puede comparar de manera, digamos, positiva con alguien más cuando quiere uno alcanzar cierto título o ciertas metas en la vida, pero al hacerlo de forma negativa, lo que estamos generando es envidia y queja, ¿cierto? Eso también puede generar en nosotros complejos de inferioridad, que es lo más difícil también. Romanos 12:3 nos habla de que ninguno, dice la palabra, Romanos 12:3, que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Es importante que nosotros estemos balanceados, es importante que en nuestra vida nosotros generemos un equilibrio en el que nos mostremos como personas totalmente equilibradas en todos los aspectos de la vida y que pues como no estemos sesgadas de alguna manera en los sentimientos que podamos tener. Dice, antes bien, cada uno piense de sí con moderación. El Señor nos llama a ser moderados y según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Entonces, toca usar todas esas cosas en favor de nosotros y ver que el no pensar más de nosotros mismos es una ventaja que puede tener uno como matrimonio y en todas las áreas, en su trabajo y lo que usted pueda hacer. Gálatas 6:4 nos habla, cada uno debe examinar su propia conducta, nos habla también de la comparación y dice, si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Esto es un principio, hermanos, es un principio, iglesia, que nosotros debemos manejar. La comparación no trae nada bueno. Antes nos hace retroceder, la comparación, la envidia, nos hace mermar nuestro ritmo cuando vamos al ritmo de Dios y antes que eso puede generar muchos problemas, digamos, emocionales o espirituales, de los que si uno no se da cuenta puede llegar a cometer muchos errores. Puedo decir, muchas veces la comparación es algo negativo, en el sentido de que yo creo que el Señor no hizo dos personas iguales en todo el mundo, o sea, es imposible llegar a creer que existan dos personas en el mismo país, en diferentes países, que tengan los mismos dones y que vaya a tener la misma capacidad. Entonces tengamos mucho cuidado de eso. No podemos compararnos ni con alguien de nuestra familia, ni mucho menos con un amigo, y mucho menos con alguien que podamos admirar. Es muy distinto comparar a admirar. Y como dice mi esposo, tener cuidado que entre envidia y admirar hay una gran diferencia. Amén, tiene toda la razón. En Eclesiastés 4:4 nos dice, he visto que asimismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Amén. Eclesiastés 4:4. Toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto se da generalmente en las personas que no tienen muchas ocupaciones. Cuando las personas están pendientes de la vida del vecino o del amigo o del compadre o cualquiera que sea la realidad, generalmente cuando uno está ocupado, cuando uno tiene la cabeza puesta en su trabajo, en sus cosas, en su estudio, en sus proyectos, esto no nos da lugar a enfocarnos en lo que están haciendo las demás personas. Entonces, la palabra es clara con esto. Si usted hace las cosas bien, pues qué bueno que las está haciendo bien. Pero créanme que siempre van a haber personas que van a estar observando y van a estar comparándose y van a tener ese sentimiento de envidia
por las personas que hacen algo bien. Entonces no es algo lejano, no es algo que se salga de lo común, es algo muy común y con lo que tenemos que aprender a tratar, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros en este tiempo nos cuidamos de estarnos comparando y de estar como compitiendo, si es que esa es la palabra que podemos utilizar. Hay otro versículo, Éxodo 20:17, ya para ir terminando este primer punto. Dice, no codiciarás, y esto es algo que hemos escuchado todos, es uno de los mandamientos de la ley de Dios, creo que es el 8º o el 9º, no lo tengo claro en este momento, pero dice el Señor claramente, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Es un mandato de parte de Dios. Entonces, el codiciar, el compararse es algo que realmente nosotros no hemos hecho, y créanme que las cosas han funcionado muy bien por ese lado. Nos enfocamos por el lado de nosotros, ¿verdad? Oramos por las necesidades de otros, esto también es claro, porque así como hemos tenido la oportunidad de liderar ciertos grupos, de liderar los matrimonios, estar en discipulados y en diferentes enseñanzas que Dios nos ha dado la oportunidad de dar, hemos tenido que orar por personas que quizás están en una mejor condición que nosotros, quizás sí, otros que no, pero igual nos toca ministrar y alegrarnos. Amén. Por las respuestas a esa oración, ¿verdad? Que Dios le da a esas personas. Así que es muy importante. El segundo punto es que no debe existir un interés desmedido por las cosas materiales. Miren, las cosas materiales no son malas, en realidad no son malas. Lo malo es el interés desmedido, lo malo es salirse de lo normal en cuanto al interés que uno puede tener en las cosas materiales. Esto puede dar lugar a la codicia o puede dar lugar a la avaricia, que prácticamente significan lo mismo. Eclesiastés 5:10 nos dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. O sea, partamos de ahí, la persona que ama el dinero, de dinero no se va a saciar. Las personas que están buscando siempre el factor dinero para triunfar en todo son personas que nunca van a estar satisfechas. Amén. Y por el contrario van a tender a cumplir con todas sus metas o lo que ellos quieran hacer, pasando por encima de las demás personas. Esto es algo que nosotros debemos evitar. Lo hemos aplicado, son principios bíblicos también. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque el dinero o el amor al dinero es la raíz de todos los males. Todo lo hemos escuchado, ¿verdad? Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores, ¿cierto? Qué bueno es poder ver cómo una persona crece en todas las áreas de su vida, en la iglesia, en su familia, en su trabajo, los que son comerciantes o son empresarios, las personas que tienen compañías, qué bueno es poderlos ver crecer en esa forma tan nivelada, esa forma tan adecuada, esa forma que Dios da, ¿no? Pero lo triste muchas veces es ver cómo esas mismas personas que Dios ha bendecido y han crecido de alguna manera, empiezan a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Entonces ya no se congregan, amén, ya no se están con la familia, ya buscan, pasar el tiempo en otro tipo de actividades, ¿no? Con sus amigos, fuera de casa, y todas esas cosas se van perdiendo básicamente por el amor al dinero, por el amor de estar haciendo cada vez más. Primera de Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y en la parte final del versículo dice, algunos se han desviado de la fe. Entonces es claro, y el Señor nos advierte aquí, oiga, si usted va a poner las cosas materiales por encima de lo que yo le he autorizado a hacer, incluso por encima de mí, pues va a tener muchos problemas, porque tiene el riesgo de poder desviarse de la fe y poderse desviar de lo que yo le he dicho. Entonces, y quisiera decir algo ahí, es cuando durante el proceso de esa persona para llegar a tener un mejor estatus económico, por decirlo de alguna manera, durante todo ese proceso
estuvieron de la mano del Señor. Siempre vamos a orar y es que yo voy a poner mi negocio en manos del Señor y yo voy a la iglesia y yo soy buen hermano, yo soy buen padre y soy buen amigo. Pero resulta que en el momento que él se siente acomodado, se olvida, cómodo, se olvida de quién fue el que estuvo en el proceso. Y ya en ese momento, como estaba diciendo mi esposo, ya busca otras alternativas de cómo pasar su tiempo libre, ya se olvida de quién realmente fue quien le ayudó a estar en ese sitio, quién le permitió. Entonces, que no vayamos a caer en esto, que si durante el proceso de que nosotros pudimos obtener un mejor modo económico, estuvimos de mano del Señor, que lo sigamos teniendo cuando estemos en ese lugar más acomodado. Privilegiado, claro, Amén. donde Dios nos ha puesto. Se lo traemos ahorita aquí en este momento porque conocemos a, creo que varias personas, y nos ha dado mucha tristeza ver que se olvidaron. Se olvidaron ya como que, ok. Se alejaron. Y lo peor es que sienten que fue por sus fuerzas, por sus méritos propios y como que en ningún momento le dan la gloria y honra a quien lo deben hacer. Sí, a quien fue la fuente de su bendición. Salmos 119, 36, inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. La Biblia nos habla de eso. Las ganancias desmedidas no tienen un sentido lógico para los hijos de Dios. Son buenas las ganancias, son buenas las cosas materiales. Claro, venimos a Estados Unidos persiguiendo un sueño, vinimos para estar mejor nosotros, para ofrecerle un futuro mejor futuro a nuestros hijos. Bueno, una cantidad de situaciones que todos nosotros como iglesia hemos tenido la oportunidad de experimentar. Pero salirnos de esos estatutos, de esos parámetros, de verdad nos puede causar muchos problemas. Entonces no caigamos en la avaricia, mucho menos en la codicia. El número 3, principio número 3, no nos amarguemos. No se amargue, hermano. Disfrutar. Sonríe. Sí, sonría. Disfrutar, gozarse de la vida. Amén. Y cuidar de los recursos que se tienen, que Dios nos ha dado, es una bendición. Tenemos que trabajar con ellos. De verdad que es un principio primordial. Aquí lo tengo en Eclesiastés 2:24. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y gozar, aquí dice, gozar del fruto de su trabajo. ¿Cierto? Amén. He visto que esto también proviene de la mano de Dios. ¿Qué dice ahí? La voluntad de Dios es que todos disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Amén. Que disfrutemos el día de nuestro pago con nuestra familia. Amén. Que podamos disfrutar de una buena comida, que podamos disfrutar de un buen tiempo, que podamos disfrutar ojalá de unas buenas vacaciones, sin amargarnos, ¿cierto? Sin estar pendientes de tantas cosas que nos pueden, ahí sí, valga la redundancia, amargar el día. Podemos estar en una cena con nuestra esposa, podemos estar en unas vacaciones con nuestros hijos, pero con el celular en la mano pendiente de los miles de negocios que se pueden estar haciendo, la plata que se puede estar perdiendo, lo que se dejó de ganar. En realidad no se tiene paz. Entonces es un principio importantísimo que nosotros lo hemos aplicado. Nos hemos venido dando cuenta que es aplicarlos. Bueno, no les quiero decir que yo no me haya amargado, porque los que me conocen saben que yo me amargo mucho, pero lo hemos visto en el transcurrir de todos estos años y en realidad es una bendición. Hebreos 13:5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen ahora, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra clave? Conténtense con lo que tienen ahora. Yo no estoy diciendo, oiga, sean conformistas, yo no estoy diciendo eso. El versículo no está diciendo eso, simplemente estamos en un tiempo, un día específico, una hora específica en la que nosotros debemos mostrar una actitud como de gratitud, ¿cierto? Una actitud como de que estamos bien por lo que el Señor nos ha dado y contentarnos con lo que tenemos ahora. Amén. Mañana será otro día, mañana nos enfocaremos en otras cosas, ¿verdad? Entonces es importante. El Señor ha dicho, no te dejaré, jamás te abandonaré. Amén. Que eso no se nos olvide. Amén. También, 1 Timoteo 6, 7, 8.
capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Vuelvo y les digo, no es que nos esté diciendo que nos conformemos con eso, siempre uno debe tener la visión que nos ha dado el Señor, debe tener sus objetivos, sus metas bien puestas, pero créanme que si nosotros aplicamos este principio, esta palabra que el Señor nos da acá, nos vamos a liberar de mucho estrés. El Amén. estrés que es la enfermedad de moda y la que está matando tanta gente. Entonces, estemos satisfechos, disfrutemos lo que el Señor nos da. No sé si tú quieres agregar algo. Sí, estaba pensando, cuando decimos disfrutemos lo que tenemos en el momento, voy a dar un ejemplo sencillo. Digamos que nosotros tenemos un carrito de, pongámosle un precio, $500, pero resulta que ese carrito lo conseguí con tanto esfuerzo, pero me amargo tenerlo, no lo cuido, lo peor, no lo limpio, no le hago mantenimiento. Entonces, ¿cómo quiero que el Señor de pronto me dé la ayuda, me dé el chance de poder cambiar ese carro por uno mejor si no cuido este? Amén. Entonces, ¿qué significa estar contento por lo que tengo en este momento? Significa cuidarlo también. Eso es cierto. Cuidarlo, cuidar las cosas que yo tengo. Si estoy viviendo en un cuarto en este momento, pero no lo mantengo limpio, no lo ordeno, no le abro la ventana, ¿qué significa? Que estoy amargado. Entonces, ¿cómo el Señor me va a sacar de ahí para llevarme a una casa, a una single house, después otro lugar, a claro. otro lugar más grande, si no cuido lo que tengo ahorita? Entonces, tengamos cuidado en no caer en eso. Es importante, y lo que dice Cata es importantísimo. Nosotros siempre hemos tratado, y las personas que nos conocen, de cuidar lo que, sin que eso se vuelva una idolatría, Sí. y tampoco, ¿no? Porque no es la idea, pero sí hemos tratado de cuidar lo que Dios nos da, empezando por nuestros hijos. Lógicamente hay gente que cuida más la casa y el carro que cuidar a la familia, entonces toca balancear eso, ¿no? El Señor nos ha llamado a estar pendientes de nuestra relación con Él, de la relación con nuestra esposa, la relación con nuestros hijos, ubicarnos en el trabajo que estamos haciendo, Amén. sea en la iglesia o sea secular, y ahí para adelante pues esas prioridades son bastante importantes. Entonces, Salmos 37, 4 y 5 dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Básico, es deleitarse en el Señor y poner nuestros objetivos en Él, y dice la palabra que Él hará. Entonces, Amén. es de vital importancia, hermano, gozarse, disfrutar de lo que Él nos da. Amén. Amén. Punto número 4, ya vamos para el 4 y el 5, vamos terminando. Dice algo que nos ha servido mucho a Cata y a mí, es liberarnos ¿de qué? De la queja. Amén. ¿Okay? Un principio importante: antes de usted empezar a administrar algo que Dios le dé, no se queje. Conocemos muchísimas personas quejambrosas. Amén. Yo he sido quejambroso, ¿cierto? Muchas veces. Antes Catalina me dice: ya deje de quejarse tanto, claro, pero yo creo que es la voz de Dios también, ¿no? No se queje, no me quejo, no nos quejemos, ¿cierto? Maximicemos los recursos que Dios nos da. El quejarnos no nos permite disfrutar de lo que Dios nos da, lo que decía Cata ahorita. No nos permite disfrutar de ese carrito, no nos permite disfrutar de esa comida, no nos permite disfrutar de esa salida, no nos permite disfrutar de un encuentro. Bueno, que los encuentros ahora en esta época de pandemia pues son muy escasos, tal vez raros e imposibles, pero estamos cerca de lograrlo, de que las cosas vuelvan a la normalidad. Así que maximicemos los recursos que Dios nos da en todo tiempo, y las cosas no las vamos a conseguir quejándonos. Si usted tiene usted le prestan un servicio en su casa de cable, hay una línea o de DirecTV o lo que usted tenga, hay una línea ahí que dice comuníquese con el 1-800 quejas y reclamos, ¿cierto? Uno llama, se queja, reclama y puedo decirles, aquí en Estados Unidos en un 90-95% las cosas se solucionan. Yo quisiera decirles que así es con Dios,
y se los digo por experiencia propia. La línea de quejas y reclamos con el Señor sí es como que no. Esa línea no es que Él no la tenga abierta, Él la tiene abierta y usted puede quejarse y reclamar todo lo que quiera. Pero les voy a decir algo, no va a hacer nada más que desgastarse. Hace un tiempo nosotros llegamos a Estados Unidos hace unos casi 18 años o algo así. Empezando nuestro trabajo aquí, empezando nuestros proyectos, alguien nos habló, oiga, mire, ustedes pueden comprar esto, pueden comprar lo otro, pueden hacerse a un apartamento, era un apartamento, una casa, algo así, queríamos comprar algo propio. Claro, pues quién no va a querer, y empezamos a hacer las vueltas y los papeleos y las cosas, y hable de esto y hable de lo otro, la ilusión total, y pues en realidad eso nunca se dio. No se dio porque pues no estábamos en las condiciones de hacerlo. Por ahí, por ese año 2008, se reventó la burbuja inmobiliaria, entonces todo el mundo sufrió. Yo sé que algunos de los que nos están escuchando, al menos aquí en Estados Unidos, se acordarán de ese terrible momento en que las personas perdieron sus propiedades, y bueno, eso fue algo muy complicado para muchas personas. Entonces, lo que les quiero decir es que yo me quejé, yo reclamé, me frustré, bueno, fueron una cantidad de cosas, andaba amargado, andaba frustrado, pues porque la ilusión y todo esto, y vean, esta línea de quejas y reclamos con Dios, pues, no le responden a uno ahí mismo, no es como acá si le mandamos el técnico mañana por la tarde, no, con el Señor las cosas se pueden demorar un día, qué bueno, ¿cierto? Un par de horas o un día, o quizás 2, quizás un par de semanas o un año, ¿cierto? Qué bueno que sean un año. Lo que quiero decirles es que nosotros, para hacer digamos, el sueño, la realidad, ¿no? El sueño realidad de nuestra casa, la vinimos a hacer hasta el año 2018, o sea que la respuesta a la queja se demoró más o menos 12 años, para que usted vaya preparándose cómo son las cosas con las quejas y reclamos con el Señor. Entonces, durante esos 12 años, pues yo dije, no, pues yo tengo que empezar, yo no me puedo enfocar en esto porque eso no se va a dar, yo tengo que seguir trabajando y tengo que seguir haciendo mis cosas, y por el camino, pues vemos a ver. Gracias a Dios, pues hace un poquito más de 2 años pudimos hacer lo que tuvimos que hacer, reunir la documentación, y pues fue digamos, un proceso un poco más relajado, no estábamos tan presionados, estaban los recursos, estaban las cosas, y pues se pudo dar. Así que el quejarnos no sirve de nada. Filipenses 2:14 dice, hágalo todo sin quejas ni contiendas. O sea, hagámoslo todo sin quejas ni contiendas. El Salmo 77:3 nos dice, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Entonces, si yo me acerco a Dios, mi espíritu se constriñe, sí, ¿verdad? Tengo una experiencia emocional, espiritual muy bonita, pero si yo me dedico a la queja, pues seguramente, si lo vemos desde este punto de vista, en este versículo, pues mi espíritu desmaya. Entonces lo que hace la queja es empezar a debilitarlo poco a poco. Así que eso en cuanto a la queja. No sé si tú tengas algo que decir. No, es que me estaba recordando cuando intentamos comprar la casa, lo que tú estás contando, y resulta que durante mucho tiempo nos quejamos, pero fue como a los 6 meses que nos dimos cuenta por qué el Señor no nos permitió en ese momento comprar la casa, que eso no lo tocaste ahorita, y fue porque venía ese problema, lo que dijiste. Muchísima gente perdió la casa, muchísimas personas perdieron todo el dinero que habían pagado, otras personas se quedaron con una deuda mucho más alta de lo que la casa podía costar, el valor que se le estaba dando. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta por qué el Señor no nos permitió comprar la casa en ese momento. En ese momento. Nosotros hubiéramos sido uno más de lo que hubiéramos perdido todos afectados. Nuestros ahorros si Él nos hubiera permitido comprar la casa. Recuerdo que habíamos inclusive visto y ya habíamos planeado, le vamos a quitar este piso, no nos gusta, vamos a comprar estos muebles, y resulta que ya lo teníamos casi todo hecho cuando la señora nos llamó y nos dijo, lo siento, ya no la pueden comprar.
lloramos, peleamos, reclamamos, pero fueron unos meses después que nos dimos cuenta que era lo que el Señor había permitido. Y de que nos estaba librando, ¿no? De perder pues de pronto lo poquito que habíamos podido hacer, lo que habíamos podido ahorrar. Amén. Entonces, ese fue el principio número 4, no se queje. Y el número 5, vean, en la experiencia personal, de pronto más mía porque yo he tenido que luchar mucho con esto, es no frustrarse, ¿cierto? Muchos de nosotros venimos de diferentes países de Latinoamérica, algunos con una preparación, otros con ninguna, otros con una experiencia, otros con expectativas grandes, otros con muchas cosas, con muchos sueños por realizar aquí a los Estados Unidos y la cuestión es que cuando uno llega aquí se encuentra con una realidad totalmente diferente, tiene que enfrentar una cultura, tiene que enfrentar uno un idioma diferente, tiene que enfrentar uno un clima diferente, todo es distinto para todos. Entonces, cuando uno empieza a ver que los proyectos o las cosas que uno está o había estado pensando no se dan en el tiempo que uno quiere, pues empieza a generar cierto desazón espiritual, yo le diría de esa manera. Son pasos que uno intenta dar en que no logra concretarse nada. Y es muy difícil. Si ese es su caso, créame que yo he estado en ese caso y me ha tocado luchar mucho en esa parte para poder sacar afuera ese sentimiento que pues en realidad nos ha hecho mucho daño. Gracias a Dios, pues de un tiempo para acá eso se ha logrado manejar y Dios nos ha dado mucha palabra y nos ha dado muchas experiencias nuevas que nos han permitido alejarnos totalmente de ese sentimiento. Uno no puede vivir pensando que no puede o que no es capaz, ¿cierto? Echándole la culpa a Dios de todas las cosas malas que hace, las cosas que no salen, más bien. Ese sentimiento de impotencia cuando usted no logra algo, no logró el trabajo que quería, no logró casarse con la mujer que quería, no logra tener los amigos que usted tiene, no logra hacer el negocio que usted quiere, y todo eso la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez se va al suelo. Entonces eso hace que esa suma, yo le he puesto la suma de impotencias, ¿no? La suma de incapacidades, la suma de inhabilidades, de cosas que usted no puede hacer una tras otra, generan y terminan en algo que se llama frustración. Y eso en realidad es muy malo para usted espiritualmente y emocionalmente, ¿verdad? Voy a leer Santiago 4, versículo 13 al 17, dice: escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero, ¿cierto? Santiago le está hablando a un auditorio, ¿verdad? A unas personas que están ahí con él y les dicen, oiga, ¿ustedes cómo pueden planear el futuro? ¿Ustedes cómo pueden decir esto? Ustedes se llaman cristianos, ustedes se llaman hijos de Dios y están diciendo esto, vamos a hacer esto y aquello sin contar con la aprobación del Señor, ¿no? Dicen el 14, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que va a suceder mañana? Nuestra vida no es nada, ¿verdad? Su vida es como la niebla, dice que aparece por un poco de tiempo y luego ¿qué? Dice el versículo, desaparece. Pero viene el versículo 15, dice, oiga, más bien deberían decir, si Dios quiere, ¿cierto? Si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, ¿cierto? Como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. Mire, yo lo voy a poner en este contexto. Nosotros le dimos la entrada del Señor a nuestra vida, a nuestro corazón, lo nombramos a Él jefe y dueño de todo lo que nosotros tenemos y queremos tener. Pero hay un punto en la vida cristiana, al menos a mí me pasó, en donde como que a uno se le olvida eso, ¿cierto? Y empieza uno a tomar sus propias decisiones, empieza uno a hacer las cosas que uno piensa que son buenas, empieza uno a hacer las cosas que uno cree que son las adecuadas, y por eso aquí Santiago dice eso, oiga, ¿ustedes cómo pueden decirlo, van a hacer o planear esto, o cómo pueden proyectarse a hacer esto, si no tienen en cuenta a la fuente, que es Dios, ¿no? Eso me pasaba a mí. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que ese montón de
digamos, de pasos en falso que uno da, los da básicamente porque nos desprendemos de Dios. No quiero decir que dejemos de pensar en Él o de confiar en Él o que hayamos perdido la salvación, no es nada de eso. Simplemente dejamos al Señor a un lado en nuestros proyectos, ¿cierto? Entonces empezamos a hacer las cosas como a nosotros nos parecen y ahí es cuando empiezan los problemas y las caídas y las cosas por las cuales no queremos nosotros pasar, ¿verdad? Entonces empieza caída tras caída, impotencia, incapacidad, inhabilidad, y eso termina en frustración, y al final el que termina siendo el malo es Dios, ¿verdad? Porque no le da las cosas o no me da las cosas cuando yo quiero o cuando yo deseo hacerlas o no obtengo los resultados que yo quiero cuando yo quiero. Estas cosas, miren, se dan básicamente por eso y hay otra parte importante. No las hemos podido hacer porque primero no estamos preparados o segundo porque no tenemos los recursos para hacerlo, ¿verdad? El tiempo para hacerlo. Entonces Dios nos está hablando, oiga, inclúyame en sus planes, inclúyame en sus propósitos, hágame parte de ese diario vivir, como me prometió alguna vez cuando hizo su oración de fe. Y entonces cuando uno le da la entrada al Señor y uno logra sintonizarse, uno logra sincronizarse, dice, sus objetivos con los objetivos de Dios, con el plan y el propósito que Él tiene para su vida, ahí sí ya es diferente. Ahí ya es diferente porque uno empieza a caminar en bendición y empieza a ver la mano de Dios sobre todas las cosas que usted haga. Es más, le digo, si uno da un paso en falso, a usted ya no le importa, porque está agarrado de la mano de Dios. Entonces, vamos a ser dependientes de la mano de Dios, ¿verdad? Y no vamos a ser el reflejo de la frustración, porque el reflejo de la frustración es básicamente que uno ya no es dependiente de Dios. Amén. Dice Juan 15:15, y aquí está resumido todo eso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, ¿verdad? Ese administra bien, ese le va bien, ¿verdad? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Amén. Entonces, si aceptamos al Señor, nosotros somos llamados, ¿qué? Pámpanos, ¿verdad? Él es la vid, Él es el tallo, Él es la fuente y nosotros sin Él nada podemos hacer. Si lo hacemos sin Él, aun cuando nos llamemos cristianos o aun cuando hagamos un montón de cosas en la iglesia, si lo hacemos sin Él, las cosas solamente van a generar frustración. Y eso, al final del tiempo, lo que va a terminar haciendo es que nos va a terminar separando totalmente de los caminos de Dios. Así que yo le doy gracias a Dios porque yo oré junto con mi esposa, hicimos la tarea y empezamos a buscar el camino correcto, y ahora, aún cuando pues de pronto uno no tiene todo lo que espera o todo lo que anhela en el tiempo que uno quiere, pues vivimos bien, vivimos contentos con lo que tenemos y hemos alejado nuestro corazón de todo ese tipo de sentimientos en estos principios que les he nombrado. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle frente a la frustración? Siendo dependientes y siendo agradecidos con Dios. Contra esto no puede nada. No sé si tú tienes algo que decir. No, creo que ya todo está dicho. Amén. Creo que está bien resumido los principios. También quería aclarar que junto con mi esposo no quiero que se imaginen que somos las personas más financieramente expertas o que estamos súper hipermillonarios. No es eso, simplemente que nos consideramos que ya tenemos bastantes años luchando con muchas cosas. Hemos pasado, si nos atrevemos a dar un consejo es porque ya pasamos por ahí, pudimos salir, estamos saliendo, y lo que queremos es que las personas que estén escuchando en este momento, los que nos estén viendo, no caigan en esto. Amén. Si ustedes están a tiempo de evitarlo, buenísimo, pero si ya pasó por esto, nos va a entender, o si está pasando, vamos a salir todos juntos. Amén. En este momento nosotros lo que queremos es que vamos a hacernos como a la idea de que podemos salir adelante, siempre de la mano de nuestro Señor. Organizándonos, ¿verdad? Amén. ¿Verdad? Es cierto, es una realidad. Dios aprende a ajustar, y les voy a dar este último testimonio. Hace unos días, aquí con el programa de ayudas del gobierno para las familias y toda esta cosa, pues nosotros no podíamos aplicar ese tipo de ayudas. Yo estaba sin trabajo por muchos meses, una situación muy complicada en el área
financiera, pero nos tocó tocar puertas, las puertas se abrieron, nos extendieron los créditos, otros pasaron, bueno, hubo una cantidad de cosas que tocó hacer que al final se solucionaron y mucha gente se quejaba y decía que las ayudas, que no sé qué, y me decían a mí, no, pues yo no puedo hacer nada porque no hay ayuda, o sea, ¿qué podemos hacer? Seguir adelante. Y en una de esas, un amigo muy cercano, muy querido, no pertenece a la iglesia, él está muy bien, digamos, en cuanto de trabajo, su familia y todo, y recibí una llamada en esos días y me dice Andrés, y le dije, hola, ¿qué más? No sé qué, y nos saludamos. Me dice, mijo, le tengo una sorpresa, a mí me llegó una plata que me consignó el gobierno ahí de algo, y pues yo decidí dársela a ustedes. Los que saben cuánto es la ayuda, pues ya se podrán, no les voy a decir cuánto, pero pues yo me quedé, oiga, estoy como... Él me dijo, yo no necesito en este momento eso, yo sé que usted tiene su familia, tiene sus 3 hijos, entonces agarre eso, hermano, y cogió mi cuenta de Venmo y me la llenó. Yo me quedé, hermano, pues sin palabras. ¿Qué pasó? ¿Me quedé sin la ayuda? No me quedé sin la ayuda. ¿Dios no me quiere? Sí me quiere. La ayuda llegó por otro lado, la ayuda dio la vuelta. Amén. La ayuda de Trump dio la vuelta y llegó por otro lado. Sí nos vimos beneficiados, no como pensábamos, pero la ayuda llegó. Entonces un testimonio, son cosas que Dios hace que yo ni me imagino. Pero Dios es bueno. Amén. Entonces, amén. Ya para terminar, hermanos, miren, vamos a orar. Alejémonos de la comparación, de la avaricia, de la amargura, ¿verdad? No nos quejemos y no nos frustremos. Esos son los 5 puntos que como familia, como pareja nos han servido. Yo espero que a ustedes les sirven. Quizás ustedes pues han podido experimentar otras cosas y ojalá las puedan compartir con todos nosotros. Qué bueno, y ha sido una bendición. Así que, hermanos, ahí en el lugar donde usted está, en el lugar donde se encuentra, si usted cree que pues usted ha tenido que pasar por esta situación, como que no le ve salida a las cosas, y usted ve que quizás esto ha sido bendición para usted, y dice, oiga, yo quiero aplicar eso, y yo quiero experimentar eso como ustedes nos han explicado esta noche, pues vamos a orar por ustedes. Yo sé que la comunidad hispana en Estados Unidos ha sido una comunidad que ha estado bastante, digamos, afectada por todo esto que ha venido pasando por la pandemia, y no solamente eso, sino la comunidad en todos los países latinos que nos están viendo el día de hoy. Así que si esa es su situación, yo voy a orar junto con mi esposa por ustedes a nivel general, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos eche la mano y que nos dé la oportunidad de conocer, de experimentar y de salir de toda esta situación para poder ser financieramente bendecidos y ser personas como eficaces, ¿no?, en las cosas. Amén. Entonces, amado Dios, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder compartir esta porción de palabra que tiene que ver con la mayordomía, con la administración, con la gestión, Señor. Nosotros todos, Señor, hemos estado muy afectados por tantas cosas que han estado pasando últimamente. Señor. Y hoy, Dios mío, apelamos, Dios mío, a tu bondad, a tu bendición, Señor. Apelamos a todas esas promesas y todas esas cosas buenas que tú nos quieres dar, Señor. Amén. Tú has sido bueno en gran manera, de una u otra forma. Si hemos perdido algo en este tiempo, o en estos tiempos complicados, o lo peor, hemos perdido a alguien, Señor, o como sea, Dios mío, que nos hayamos visto afectados, Dios mío, queremos poner todo esto en tus manos y pedirte que nos des una mano, Señor. Amén. Dios mío, que nos ayudes a ser personas libres de la amargura, libres de la frustración, libres de la queja, Señor, ¿verdad? Libres de la avaricia, el no compararnos, Señor, es importante. Dios mío, que estos principios que hemos aprendido hoy sean de bendición, Señor, y que tu palabra, Señor, nos pueda seguir alimentando, Señor, y todo esto lo podamos aplicar a nuestro diario vivir, Señor. Dios, gracias por este tiempo. Bendice a nuestros hermanos, Señor, aquí en los Estados Unidos, a nuestras familias, a nuestra comunidad entera, Señor. Y también, Padre,
a las personas que están sufriendo de alguna manera en la sala de un hospital, Señor, que sufren persecución, aún peor, Dios mío, que están en una prisión o en cosas que son muy difíciles en este momento, Señor. Tú sabes, tú entiendes cada condición, sabes cuál es cada situación al detalle, Padre. Y hoy te pedimos, Dios mío, que a través de todo esto nos hagas mejores personas. Amén. Y que todos, Dios mío, podamos ser más eficaces, Señor, en el área financiera, Señor. Ayúdanos, Señor, bendice a nuestros amigos, hermanos, a nuestras familias, a nuestros pastores y a todas las personas que con tanto esfuerzo y con agrado nos han tendido la mano también, Señor. Amén. No nos olvidamos, Dios, que la bendición viene a través de ellos, y te pedimos, Dios, que sea tu voluntad en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido para nosotros. No sé, ¿tú qué crees? Nos vemos en una próxima con otros consejitos un poco más prácticos. Amén. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Amén. Gracias.